Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal Cristiano Presbiteriano. Hace tiempito no me conectaba con ustedes, así que le pido disculpas. Aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios nuevamente para seguir continuando con la serie relacionada a la teología del pacto. Antes que todo, te voy a invitar a que te suscribas al canal y le des like a este video para que me ayudes a continuar realizando videos como este acerca de estos temas muy importantes que casi nunca se tocan la mayoría de las iglesias mayormente evangélicas. Así que quiero que visites cuando tengas oportunidad el canal y veas los 2 o 3 videos, pocos videos que tengo acerca de diferentes temas relacionados con la iglesia. Pero ahora, en este video, vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, que es la continuación del video anterior, que era sobre los pactos teológicos. A modo de repaso, yo les había enseñado a ustedes que los pactos teológicos eran el pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. En el video anterior ya hablamos del tema acerca del pacto de redención y en este video vamos a hablar sobre el pacto de obras. Así que presten mucha atención porque este video es bien importante, este tema es bien importante para la comprensión de muchas cosas relacionadas al tema del evangelio. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar rápidamente, sin perder mucho tiempo, a hablar acerca de lo que es el pacto de obras. Antes que todo, quiero dar una cita de un teólogo muy famoso del siglo XVI llamado Robert Rollock. Y él dice: Dios no habla nada al hombre sin un pacto. Dios no habla nada al hombre sin un pacto. Esta frase muy importante de Robert Rollock, un teólogo presbiteriano escocés del siglo XVI. Bien importante. Así que, nada, habiendo dicho todo esto, pues vamos a comenzar con la definición del pacto de obras. Quiero primero utilizar la Confesión de Westminster para dar una definición correcta de lo que es el pacto de obras. Nuestra confesión presbiteriana reformada, la Confesión de Fe de Westminster. Mire lo que dice sobre lo que es el pacto de obras. Dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual la vida fue prometida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de una obediencia perfecta y personal. Voy a volver a repetir. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, eso es lo que vamos a hablar en este video, en el cual la vida, hablando de la vida eterna, fue prometida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de una obediencia perfecta y personal. Esa es la definición que da la Confesión de Westminster acerca del pacto de obras. Ahora yo le voy a dar otra definición, pero esta vez del teólogo holandés, reformado holandés, llamado Wilhelmus Brakel. Wilhelmus Brakel. Mire la definición que da del pacto de obras este famoso teólogo. Dice, presten atención, el pacto de obras era un acuerdo entre Dios y la raza humana, representada en Adán, en el que Dios prometía salvación eterna a condición de obedecer y amenazaba con muerte eterna en caso de desobediencia. Adán aceptó tanto la promesa como esta condición. Y voy a volverlo a repetir como hice con la confesión para que lo entendamos un poco mejor. El pacto de obras era un acuerdo entre Dios y la raza humana, representada en Adán, en el que Dios prometía salvación eterna a condición de obedecer y amenazaba con la muerte eterna en caso de desobediencia. Adán aceptó tanto esta promesa como esta condición. Así que esa es la definición que yo les voy a dar acerca de lo que es el pacto de obras. Así que, habiendo dado la definición, vamos a ver dónde encontramos este pacto de obras. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Aquí encontramos el pacto de obras. O más bien, le voy a enseñar a usted a ver el pacto de obras aquí en este pasaje. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17 dice:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que es el pacto de obras. Bien importante según la definición que nosotros vimos. Vemos el mandato, la condición y la amenaza aquí. Vemos que Dios manda al hombre que puede comer de todo árbol que estaba allí en el huerto, pero había uno que no podía comer. Esa era la condición del pacto. Acuérdese que el pacto tiene promesas y tiene condiciones, tiene advertencias. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, hay un principio que tenemos que aprender. Dios le prometió, nosotros como reformados creemos que en este pacto que Dios hizo con Adán, Dios le prometió vida. Ahora, cuando usted lo lee en el pasaje, usted no ve que Dios le prometa la vida de manera explícita en el texto. ¿Cómo nosotros los reformados, o más bien de dónde nosotros sacamos el hecho de que la vida eterna estaba prometida ahí? Bueno, es sencillo. Nosotros, en la manera en que interpretamos bíblicamente los 10 mandamientos, hay unas reglas que nosotros tenemos a la hora de interpretar esos 10 mandamientos. Y es que donde hay una promesa, en algún mandamiento donde hay una promesa, de manera implícita está la amenaza. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que entienda lo que quiero decir con eso. Cuando usted lee el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ahí está la promesa. ¿Qué sucede? La amenaza no está en ese mandamiento. La amenaza se encuentra de manera implícita en el mandamiento. Porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, los días entonces, implícitamente, o sea, se deduce que entonces se van a cortar. Pues lo mismo sucede a la inversa. Cuando hay una amenaza, de manera implícita está la promesa. En este caso, la amenaza está cuando Dios le dice que el día que comieres ciertamente morirás. La amenaza es muerte eterna. En consecuencia, donde hay una amenaza, si seguimos esa regla, que es una regla reformada, bíblica, donde hay una amenaza, de manera implícita está la promesa. Si Adán cumplía de manera perfecta el mandamiento de Dios, en ese momento Adán obtenía la vida eterna. Eso es lo que usted tiene que aprender cuando usted ve esto. Aquí está el pacto de obras, pero usted tiene que aprenderme esa parte de lo que son las promesas implícitas, la promesa implícita de vida eterna, aquí. Y esto es bien importante que usted lo aprenda, porque donde hay una amenaza, la promesa contraria está incluida. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia de que la vida eterna era una promesa que Dios le había dado a Adán? Porque aquí no está. Pueden surgir muchas personas diciendo, pero es que la promesa de vida eterna no está. Y por más que yo le explique a las personas y les diga, no, es que está de manera implícita, pues mucha gente puede no estar de acuerdo con eso. Ahora, aparte de lo que yo le estoy explicando de cómo entender esto, pues también tenemos otra evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Vamos a buscar Génesis capítulo 2, verso 9. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, verso 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Usted leyó bien? ¿Escuchó bien? El árbol de la vida estaba en el huerto del Edén. Esa es la evidencia, una de las evidencias más importantes que nosotros también tenemos para nosotros llegar a la conclusión de que la vida eterna estaba allí presente como una promesa simbolizada de manera sacramental en el árbol de la vida. Si Adán hubiera obedecido a Dios de manera perfecta, entonces él obtenía como resultado la vida eterna. Y eso se puede inferir del pasaje por lo que ya le expliqué anteriormente. Y otra evidencia de que esto es así, de que esto es cierto, lo vemos en el árbol de la vida, que era esa señal de ese pacto. Acuérdese que cada pacto tiene una señal visible que apunta a la promesa.
las señales visibles de cada pacto que se hace siempre apuntan a la promesa. Pues este árbol de la vida apuntaba a esa promesa de que si Adán cumplía de manera perfecta todo el tiempo requerido, entonces Adán obtenía la vida eterna. Y como consecuencia, pues su descendencia igualmente. Eso es lo que se enseña aquí. Ahora bien, vamos a buscar un pasaje muy importante. Oseas capítulo 6, verso 7. Este pasaje es bien importante. Oseas capítulo 6, versículo 7. Oseas capítulo 6, verso 7. Esto es por si acaso quedan dudas en algunas personas que siguen diciendo, no, allí no había ningún pacto, esos son inventos de los reformados. Aquí este pasaje es bien importante. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, verso 7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Mire cómo dice el pasaje. Dice, refiriéndose al pueblo de Israel en ese momento, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. De la misma manera que Adán traspasó el pacto, pues el pueblo de Israel así lo hizo. Entonces sí había un pacto. Y los reformadores entendemos, y por eso es que le nombramos el pacto de obras, porque en ese momento la vida eterna se lograba por medio de las obras de manera perfecta. Adán tenía que cumplir de manera perfecta ese mandato de Dios y podía obtener la vida eterna. Esto es bien importante, tiene que aprendérselo porque esto le va a ayudar a comprender usted el evangelio y por qué nosotros no podemos salvarnos por las obras. Porque en ese momento Adán nos representaba. Y es bien importante esto. Ahora, la pregunta que surge, ¿Adán pudo cumplir el pacto de obras? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 19. Un pasaje bien importante también. Romanos capítulo 5, verso 12 al 19. Estos pasajes tienen mucha importancia. Romanos 5, del 12 al 19. Mire cómo dice aquí. Vamos a ver si Adán cumplió o no cumplió con el pacto de obras. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nosotros podemos ver, no solamente en el relato del Génesis capítulo 3, sino aquí, que el hombre, Adán, en ese momento pues falló. Pero Adán estaba en ese momento representando a la raza humana. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Adán no estaba actuando él solo. Él estaba en ese momento representándonos a todos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo lo dice. Vamos al verso 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora vamos al verso 18. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Presten atención a este verso 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Aquí Pablo está enseñando que Adán estaba actuando como representante de la raza humana en ese momento.
Estaba en un pacto con Dios en ese momento, representando a la raza humana. Y como él falló, nosotros fallamos también. Y caímos en un estado de muerte eterna. Eso es lo que enseña aquí. Mira lo que dice el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire qué interesante. Vamos ahora a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, verso 22. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia enseña que Adán no cumplió con el pacto. Recuerde que el pacto decía que había una amenaza si tú no cumplías de manera perfecta ese pacto de obras. Había una amenaza de muerte eterna, espiritual. Y si tú cumplías el pacto de obras, entonces había una promesa de vida eterna. Pero Adán no la cumplió y nosotros caímos en Adán. Y entonces entramos en una naturaleza pecaminosa, en muerte espiritual por el pecado de Adán. Todo eso tiene que entenderlo bien para que pueda comprender la necesidad de Cristo y de un nuevo pacto. Así que vamos a leer el principio del pacto de obras. Vamos a aprender el principio del pacto de obras. Mire lo que dice Levítico 18:5. Levítico 18:5. ¿Cuál es el principio del pacto de obras? Levítico 18:5. Mira cómo dice. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque para obtener la vida eterna, las reglas no cambian. Para obtener la vida eterna, se obtiene por una obediencia perfecta. Y eso lo podemos ver aquí en Levítico. Vamos a volver a leerlo. La manera, voy a volverlo a repetir, porque esto tiene que usted grabárselo. La manera en la que nosotros podemos obtener la vida eterna es por medio de obediencia perfecta. Eso no va a cambiar nunca. Aunque Adán haya pecado, las reglas siguen siendo las mismas. Se necesita obediencia perfecta para obtener la vida eterna. Dios no va a regalar la vida eterna. La vida eterna se tiene que ganar. Y esto es bien importante. Vamos a volver a leerlo aquí. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ese es el principio del pacto de obras. Y es bien importante que nosotros conozcamos esto. Obediencia es igual a vida eterna. Desobediencia es igual a muerte eterna. Pero cuando hablamos de obediencia, en el contexto del pacto de obras, estamos hablando de obediencia perfecta. No estamos hablando de cualquier tipo de obediencia. Tiene que ser obediencia perfecta, que es la que Dios le exigió a Adán, y en ese momento Adán la podía ejercer obediencia perfecta, porque estaba en una naturaleza que todavía no había pecado. Ahora, luego de pecar, en la condición en la que nosotros estamos, no podemos alcanzar esa obediencia perfecta. Y ya mismo voy a probar esa parte. Vamos a ver el caso de Jesús. Cómo Jesús tiene en mente esto que yo les estoy hablando a ustedes, de que el principio del pacto de obras, en un sentido, sigue vigente. En el sentido de que se necesita obediencia perfecta para obtener la vida eterna. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28.
Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire la pregunta que el intérprete de la ley le hace. ¿Haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Mire la respuesta de Jesús. Jesús no dijo, no, es que no tienes que hacer nada. La vida eterna no tienes que hacer absolutamente nada. Eso no hay break para eso. Ya eso pasó. Eso fue en el tiempo de Adán. Eso no fue lo que le respondió el maestro a este hombre. Cuando una persona quiere ganar la salvación por las buenas obras, pues entonces tienes que cumplir de manera perfecta los 10 mandamientos desde que naces. Mira lo que le responde Jesús. Verso 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué está enseñando el Señor Jesús aquí? Está enseñando el mismo principio que leímos en Levítico 18:5, que la vida eterna se obtiene por una obediencia perfecta. El Señor no está enseñando aquí que el hombre es capaz de ejercer esa obediencia perfecta. Eso no es lo que está enseñando el Señor. El Señor más bien lo que quiere hacerle ver a este hombre es su incapacidad de lograr lo que se requiere para obtener la vida eterna. Lo incapaz que Él es y que nosotros somos para obtener la vida eterna por nosotros mismos. Eso es lo que el Señor quiere mostrarle a este hombre. Y eso es lo que usted necesita entender, que es el principio del pacto de obras que sigue vigente en ese sentido. Vamos a leer el otro pasaje que es Mateo 19:16. Mateo 19:16, 16 al 17. Mateo 19:16, mira cómo dice. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Adán? La promesa implícita, porque obviamente no lo vemos en el capítulo 2 ni en el 3 de Génesis. Lo vemos de manera implícita por lo que yo le expliqué. ¿Cuál era la promesa? Por guardar perfectamente los mandamientos de Dios, la vida eterna. Y el principio vemos que continúa en la ley de Moisés y lo vemos en Levítico 18:5. Entonces, conociendo ese trasfondo, ese contexto, vamos a volver a leer aquí. Dice, verso 16 del capítulo 19 de Mateo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Se está dando cuenta usted? Y vuelvo y repito lo mismo. El Señor no está enseñando aquí salvación por obras. Él no está enseñando que usted y yo somos capaces de guardar los mandamientos de manera perfecta. Eso no es lo que está enseñando el Señor. Lo que el Señor está tratando de hacer, como hizo con el intérprete de la ley, es tratar de abrirle el entendimiento a esa persona y decirle, tú no puedes ganarte tú mismo la vida eterna. Ese es el propósito de la ley. Uno de los usos de la ley es llevarnos a Cristo, porque nosotros vemos la ley y nos vemos a nosotros mismos reflejados en la ley, y al ver esa incapacidad de guardar la ley de manera perfecta, entonces buscamos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Y en ese sentido, la ley nos lleva a la salvación, no a la manera del pacto de obras, sino al ver la incapacidad de nosotros de guardar la ley, miramos a Cristo. Ahora bien, ¿por qué nosotros o en qué parte de la Biblia dice que nosotros estamos incapaces de guardar la ley? Bueno, yo creo que no veo necesario explicar esto porque en la práctica nosotros sabemos que
violentamos los mandamientos todos los días. Pero por si alguien tiene duda, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien por ahí tratando de justificar, pues vamos solamente a este versículo, Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago capítulo 2, verso 10, mire cómo dice. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace el culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si usted ama al Señor con todo su corazón, toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, que eso es imposible. Nadie lo va a hacer de esa forma, a esa perfección, es imposible. Pero si usted dice que sí lo guarda, pero entonces usted de momento quebrantó el cuarto mandamiento o cualquiera de los otros mandamientos, ya te haces culpable de la ley completa. Porque volvemos a lo mismo, el principio del pacto de obras, según Levítico 18:5, es que para obtener la vida eterna, usted tiene que de manera perfecta guardar toda la ley para poder obtener la vida eterna. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Yo no voy a seguir mencionando aquí todos los pasajes bíblicos donde se enseña esto. Podemos recordar el Salmo 24, que yo lo cito mucho en este tipo de temas. ¿Qué dice el Salmo 24? Dice, hay una pregunta importante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Ahora, ¿cuál es la respuesta que da el salmista? El limpio de manos y puro de corazón. Ni usted ni yo somos limpios de manos ni puros de corazón. Entonces, si el único que sube al cielo es el limpio de manos y puro de corazón, entonces, ¿cómo es que hay personas en el cielo ahora mismo? Si nadie en toda la raza humana es limpio de manos y puro de corazón. Sí hubo uno limpio de manos y puro de corazón, uno solo, limpio de manos y puro de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted ejerce fe en Cristo, la justicia de Cristo es imputada a usted. Voy a terminar con Romanos 5:19 y con esto termino el video. Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, dice, así también por la obediencia activa, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Así que hasta aquí el video. Espero que hayan entendido un poquito. Recuerde que hay muchas cosas más, como siempre le digo, que se pueden hablar sobre este tema. Pero yo estoy tratando de darle por lo menos algunas cositas de las más importantes. Usted, si quiere en su casa, puede seguir estudiando sobre el pacto de obras porque hay muchísimas cosas que quizás yo no les he dicho en este video, pero solamente quiero dejarle esta base para motivarlo a usted a que comprenda y estudie y entienda que el por qué no podemos ser salvos por las obras. Porque para ser salvos por las obras tendremos que guardar, número uno, tendríamos que nacer sin pecado y guardar los mandamientos de manera perfecta. Y eso es imposible por la naturaleza que nosotros tenemos, caída, que heredamos de la desobediencia de Adán. Así que ya terminamos en este video con el pacto de obras. El próximo video es sobre el pacto de gracia. Estén bien pendientes. Así que Dios les bendiga y estaremos grabando el próximo video próximamente. Así que saludos.